This call is now being recorded. Bien, ahora vamos a ver entonces un problema de árbol de expansión mínimo. Dice, una compañía de cables está en el proceso de proporcionar servicio de cable a 5 nuevas áreas habitacionales. La figura de abajo representa los enlaces posibles de TV entre las 5 áreas. Las millas de cable se muestran en cada arco. Determine la red de cable más económica. Entonces, cuando hablamos de un problema de árbol de expansión, lo que queremos es conectar todos los nodos posibles a un costo mínimo y, si es posible, óptimo. Entonces, queremos, a diferencia del problema de la ruta más corta, aquí sí es necesario que todos estos nodos estén interconectados entre sí. Y el criterio es tomar, digamos, la distancia más corta. Si nosotros vamos a resolver por algún algoritmo, entonces no importa dónde comencemos, podemos tomar cualquiera de los nodos para poder resolver el problema. Eso de igual forma nos conduce a nosotros a una solución óptima. Convencionalmente solemos empezar con el nodo 1, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer también en este caso. Vamos a tomar el nodo 1 como el nodo inicio. Tenemos entonces esta compañía de cables que quiere, ¿verdad? La misma se encuentra aquí, en el nodo inicio, y lo que quiere es conectar con estas 5 áreas habitacionales. Lo más económico posible. En este caso se tienen en cuenta las distancias entre las áreas y con la compañía. Entonces lo que vamos a buscar es conectar todos estos nodos entre sí. Formular un modelo de programación lineal para este problema, un modelo genérico. Usar la herramienta Simplex para resolver este problema. Bueno, para empezar nuestro modelo, entonces, tenemos que definir algunos términos. Vamos a decir que I y J son subíndices que representan a los nodos y que forman parte del grafo. Sabemos, ¿verdad?, que un grafo está compuesto por un conjunto de nodos y un conjunto de arcos. El n en este caso va a ser el número de nodos que existen en G y z es la distancia total mínima del árbol. Los parámetros, en este caso tenemos C sub ij, que es la distancia que va desde el nodo I al nodo J. La variable de decisión, vamos a llamarle X sub ij, donde va a valer 1 si el arco IJ está en el árbol y 0 en caso contrario. Y vamos a tener nuevamente aquí una variable auxiliar para la eliminación de ciclos o subciclos. Ya vemos aquí, como nosotros queremos solamente conectar nodos entre sí, puede darse el caso de que se formen ciclos. Por ejemplo, existe un ciclo aquí, nodo 2, 4 y 3. Aquí hay un ciclo, o sea, mejor dicho, un subciclo. Bueno, hablamos de ciclo, mejor dicho ciclo, porque realmente nosotros no queremos que se formen ciclos.
Y es la diferencia con el problema del vendedor viajero, en el cual sí se forma un ciclo grande y lo que se quiere evitar es los subciclos. En este caso nosotros queremos, para este problema, evitar cualquier tipo de ciclo, que se forme cualquier tipo de ciclos. El modelo matemático entonces se expresa de esta forma, una de las tantas formas, ¿verdad?, de poder escribirlo. Decimos, ¿verdad?, que en este caso queremos minimizar Z, es la sumatoria de todos los arcos que pertenecen al grafo, la sumatoria de todos los arcos que pertenecen al grafo de la distancia que se da, o sea, la distancia formada por un arco o del nodo I al J por la variable de decisión que va a asumir uno, dijimos, si pertenece o no. Va a pertenecer al grafo, al árbol, si cumple con los requisitos, ¿verdad? A medida que el solver lo vaya resolviendo. Todo esto está sujeto a estas restricciones. Aquí, por ejemplo, en la primera restricción tenemos que para todo arco, o sea, la sumatoria de todos los arcos IJ que pertenecen al grafo, el arco IJ, o sea, si toma valor 1, la variable de decisión debe ser igual a 1. Para todo I que pertenece a G con I distinto a 1. Esto lo que nos quiere decir es que con esto estamos teniendo que exactamente un árbol sale de cada nodo. Aquí, con esta restricción, nosotros estamos asegurando, por ejemplo, si tomamos cualquier nodo arbitrario, si ya se cumple esto, entonces evitamos que el nodo que nosotros elijamos no tenga ningún arco saliente. A ver, entonces la sumatoria de las variables de decisión para estos arcos debe ser igual a 0 para todo I que pertenece a G, con I distinto de 1. Aquí en esta restricción, en esta tercera, vemos la restricción que evita que se formen. Aquí tiene que ser directamente circuito o tour, ¿verdad? Eliminación de ciclos directamente tiene que decir. Con esta expresión eliminamos que se formen, o sea, evitamos que se formen ciclos dentro del árbol. Por supuesto, la naturaleza de que las variables deben de asumir valores enteros 0, 1. Y también decimos que nuestra variable auxiliar tome un valor real positivo. La primera restricción, entonces, para ejemplificar o demostrar cómo funciona esta restricción, tenemos aquí 3 nodos tomados de nuestro grafo, de este grafo. 2, 3, 4. Entonces, con esto nosotros le estamos diciendo al modelo que él debe de. Vemos aquí entonces que del nodo 2 al 3 existe una conexión y del nodo 2 al 4 también, ¿verdad? Entonces, la variable de decisión que dice que esto va a asumir 1 si pertenece al árbol o esto va a asumir 1 si pertenece al árbol. Pero con esta restricción nosotros estamos evitando que ambas asuman valor 1. Necesariamente una de las dos va a quedar conectada con el nodo 2.
no ambas. Entonces, para la sumatoria de los arcos que pertenecen al grafo, las variables de decisión, la sumatoria es igual a 1. La otra restricción, vemos aquí entonces que tenemos el nodo 2, 4 y 6. Entonces, para todo y en este caso agarramos arbitrariamente el nodo 4 y decimos que, o sea, con esto estamos asegurando que no se salgan, digamos, el mismo ningún arco. Entonces, que este nodo arbitrario no tenga ningún nodo saliente, perdón, arco saliente. Para la eliminación de ciclos, entonces tenemos esta restricción y vamos a ejemplificar para demostrar entonces cómo funciona. Estas son variables auxiliares, entonces el modelo va a asumir los valores para las mismas. Aquí para poder demostrarlo le damos valores. Decimos que B2 vale 2, B4 vale 4. La variable de decisión del arco 2, 4 toma valor 1. Tenemos 6 nodos por n, 1 menos la variable de decisión del arco 2, 4. Esto, si se toma, o sea, si decimos que esto asume un valor que forma parte del árbol, entonces va a asumir un valor 1. Esto se elimina y queda tan solo esta parte. Aquí, por ejemplo, vemos una inconsistencia, ¿verdad? Entonces, para I2J4, entonces esto no se cumple. Ahora, el otro caso de 4, 2, vemos entonces, le damos los mismos valores de 4, 4, de 2, 2. Si decimos que el arco 4, 2, o sea, la variable de decisión para el arco 4, 2 asume un valor. Este valor va a ser 1. Si decimos que pertenece al árbol, entonces esto se elimina y nos queda esto. Esto sí se cumple, pero esto vemos aquí que hay una inconsistencia en cuanto a la restricción, porque 2 no puede ser mayor o igual a 5. Entonces con esto estamos evitando que se formen ciclos. Vamos a resolverlo ahora. Este modelo general vamos a llevarlo al simplex. Aquí para agilizar un poco, entonces yo ya creé un proyecto en el simplex. Le doy un comentario que es el problema del árbol de expansión mínima y vamos a llevar los códigos al mismo. Entonces tenemos los subíndices. En este caso, yo definí en forma de cadenas. Forma de cadenas a los nodos. A ver, en el punto mod, esto va a ser, aquí está. Entonces llevo lo primero que escribí, los subíndices, la cadena de nodos, y nodos viene del punto dat, lo defino de esta forma. Utilizo las cadenas, aquí por ejemplo, con las cadenas yo puedo darle cualquier otro tipo de nombres, inclusive A, B, C, D, E, y así. Pero voy a utilizar los números, pero
definiéndolas como cadenas, un conjunto de cadenas. Bueno, vamos entonces con los parámetros. Para el punto nodo. Aquí vamos a tener entonces, definimos G, que vendría a ser la interconexión de nodos, que va a asumir un valor entero. Para IJ, entonces tenemos dos subíndices. Y la otra, el otro parámetro, le llamo C, que tiene que ver con las distancias. Ambas son matrices. Y esas matrices, por ejemplo, tengo mis matrices G. Esta matriz G está compuesta por los valores 0, 1. 1 indica la interconexión, es una matriz de adyacencia. O sea, es como una matriz de adyacencia que en donde me indica a mí que el nodo, digamos, el nodo 1 sí esté conectado con el nodo 1, o si no está conectado, entonces tiene valor 0. Y aquí, por ejemplo, o sea, con esta matriz, lo que yo estoy viendo es si hay conexión entre nodos. Entre el nodo 1, o sea, el nodo 1 está conectado con el nodo 2, 3, 4, 5, pero no está conectado con el 1, o sea, consigo mismo, ni tampoco con el nodo 6. Y así sucesivamente para los otros nodos. Esta matriz me indica la distancia. Si hay conexión, entonces vemos que hay un valor. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro grafo, nodo 1 con el nodo 3 tiene una distancia de 5 millas. 1 con el 3. Nodo 1 con el 3 tiene una distancia de 5 millas. Y así sucesivamente. Ahora vamos a definir nuestras variables de decisión. Las variables de decisión, entonces vamos a tener dos variables. De var int le damos un valor entero y le llamamos x. Con para el i, el subíndice i que viene del conjunto nodos y j que viene también del conjunto nodos, le damos de vuelta una restricción, o sea, o sea, definimos de vuelta a esta variable decisión con valores 0, 1, para que formen, asuman valores binarios. Y la otra variable b, que tiene subíndice que pertenece al conjunto nodos. Esta es una variable auxiliar para la eliminación de ciclos. Bueno, ahora necesitamos definir la función objetivo. Entonces, la función objetivo, la sumatoria, en este caso nos pide minimizar. Minimizar la sumatoria para todo i que va en nodos, j en nodos, la distancia entre o sea, la distancia que toma el arco IJ por la variable decisión. Ahora vamos con las restricciones.
Las restricciones en este caso, vamos a ver. Para todo i del conjunto nodos, y se tiene, dentro de esto está la condicional if. Decimos entonces para todo i donde, o sea, si i es distinto a la cadena 1, entonces le dimos, en este caso sería el nodo 1, pero nosotros utilizamos cadena entonces, y distinto a esta cadena 1, que sería la cadena 1, se da la sumatoria en J y de vuelta una condicional. Que este grafo, o sea, esta matriz, el arco que pertenece al grafo, es igual a 1. Entonces, la sumatoria en J donde haya conexión, me indica esto, haya conexión, entonces, para la variable decisión del arco IJ, para el arco IJ esto es igual a 1. Y los demás entonces tienen que cumplir con esta sumatoria, ¿verdad? Si esto se cumple, si existe una única conexión entre dos nodos, exceptuando el nodo origen, o el nodo inicio, mejor dicho, entonces para los demás se tiene que cumplir esto. A ver. Para los demás se tiene que cumplir, entonces, si ya hubo conexión, supongamos, entre dos, el modelo me dice, o sea, el solver me dice que ya hay conexión entre 2 y 6, entonces para los demás ya tiene que ser 0. Y aquí tenemos otra restricción que dice que para todo IJ que se encuentra en los nodos, en el conjunto nodos, la condicional y distinto del inicio y además que haya interconexiones, entonces se debe cumplir la restricción de eliminación de ciclos. Entonces, y además nos tenemos que decir que, digamos, la variable auxiliar para el nodo inicio es igual a 1. Entonces vamos a hacer correr este modelo a ver si funciona. Arroja un valor óptimo de 16 y las variables. Aquí, por ejemplo, las variables auxiliares asumen valores. También, cuando vimos el problema del vendedor viajero, aquí también tenía la U, tenía ciertos valores. Aquí, por ejemplo, cumplió la restricción que le impusimos al modelo, el cual decía que la variable auxiliar para el nodo inicio tiene que ser igual a 0. Luego va asumiendo para el nodo 2, 3, 4, 5, 6. Ciertos valores. 1, 3, 2, 7, 3. Bueno, aquí lo que más interesa son las variables de decisión, que nos va a decir qué área habitacional del problema van a estar conectados. Por ejemplo, el nodo 2 con el 1, con la oficina, hay conexión. El nodo 3, 4 hay conexión. El nodo 4, 2. El nodo 5, 2. El nodo 6, 4. Y vamos a verlo en la gráfica. A ver cómo quedó. Tenemos entonces la solución óptima. El valor óptimo Z, 16 millas, es la distancia total mínima. Y la solución óptima, propiamente dicha.
Entonces la variable de decisión 2, 1 asume valor 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el arco 2, 1 pertenece al árbol. Lo que a nosotros, digamos, nos interesa es tomar la decisión de conectar el área 2 con el 1. También conectar el área 3 con el 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el arco 3, 4 pertenece al árbol 4, 2, también 5, 2, 6, 4. Y vemos entonces, por ejemplo, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 5, 2, 6, 4, 6, 4. Fíjense ustedes aquí, y era lo que al principio les había dicho. Para un problema de árbol exige que todos los nodos estén conectados. Eso es algo importante. Y estén conectados una única vez, o sea, sin que se formen ciclos o subciclos. Por ejemplo, yo veo que 4 conecta con 3, entonces 3 ya no tiene que conectar con otro nodo. Veo entonces que 1, la oficina 1 conecta con 2. Entonces 1 ya no tiene el porqué de conectarse con 3 ni tampoco con 4, porque ya existe una interconexión. Entonces de esta forma terminamos los problemas que tienen que ver con redes.